Señoras y señores cavernícolas, bienvenidos una vez más a mi canal, campeones. Hoy, casi en 2023, os voy a enseñar definitivamente un vídeo guay, actualizado, de cómo exprimir esta consola así, la PlayStation Classic Mini, una vez más instalando los fantásticos packs, frontends ya todos preconfigurados de de Magnus RC. Lo primero que necesitáis saber es que, bueno, yo tengo mi consola aquí totalmente original. O sea, he quitado mis hacks y todo para que la podáis seguir desde cero. Así que si tenéis pensado hacerlo de este vídeo, necesitáis primero desinstalar vuestro hack si es que tuvieras alguno instalado. Si lo habéis instalado, sabréis cómo desinstalarlo, ¿vale? Y además, si queréis aseguraros, vais a ajustes, vais a inicializar la consola y se va a reiniciar, restablecer a sus valores de fábrica. Pero muy importante, repito, antes tenéis que haber desinstalado algún custom kernel que pudierais tener instalados en vuestra consola. Así que nada, una vez teniendo una consola totalmente original, tan bonita, tan mágica, vamos a ir, como no, a nuestra... Bueno, os voy a enseñar mi consola primero, ya que aquí hay cosas que tenéis que tener en cuenta, amigos míos. Y sobre todo es el USB final que vayamos a utilizar. En este caso tengo este, que es de 128 GB, pero no puedo instalar directamente el packaging o el super mega pack de Marcus, ya que este USB necesita demasiado amperaje o demasiado voltaje y este puerto de aquí, que es el que necesitamos, ¿vale? Pues no funciona este USB, ¿vale? Así que yo no puedo pinchar este aquí y hackear la consola para instalar el custom kernel, ya que no puedo. Si lo pincho aquí, nunca inicia el USB, ¿vale? Necesitaréis un hub. Si queréis utilizar sí o sí esto, necesitaréis un hub que, además de poderse pinchar aquí, se autoalimente en la corriente, ¿vale? Si no, este puerto no va a funcionar, ya que admite muy poco amperaje. Necesitaremos obviamente esto, que esto será fundamental para, una vez hayamos instalado el kernel, pues pinchar aquí un USB y que se alimente por la parte de atrás, donde está la corriente. Y ya podemos utilizar cualquier tipo de USB. Easy, ¿eh? Yo en este caso, como no puedo aquí poner el pack inicial de Marcus, lo primero que haré, en mi caso, vosotros si tenéis un USB que os funciona aquí, perfecto. Yo utilizaré un USB viejo que tengo por casa, el cual sí me permite pues pincharlo aquí, pero no es de gran tamaño. Solamente tiene 16 GB, pero me será útil para instalar el kernel y luego ya pues lo quitaré y pasaremos todo aquí, ya que utilizaremos luego el OTG. Vale, señores, así que apagamos la consola, campeones. Y obviamente nos vamos a ir, bueno, pincharemos, yo en mi caso pincharé este USB, ya que yo haré un paso extra. Primero pondré aquí los archivos oficiales de AutoBlem 1.0, la última versión. Flasharemos el kernel y luego ya pasaremos aquí el pack final de Marcus, el cual irá a través de OTG. Así que nada, gente, pinchamos esto en nuestra computadora. Y vamos al lío, capitanes. Ahí lo pincho. Aquí en el Discord tenéis obviamente el servidor de AutoBlem. Yo en este caso obviamente lo dejaré el archivo que es un torrent. Bueno, no, en este caso no. Es de Google Drive, de la gente de AutoBlem. Pero el pack de final, todo configurado, pues viene de backups.me. Es de Magnus RC y os lo dejaré. Es un torrent. Hay varios torrents, uno de 120 y pico gigas, uno de 64, que es el que yo utilizo, que ya está francamente bien, ¿vale? Pero primero os descargaros AutoBlem 1.0. Dentro de los archivos de Google Drive o de Mega, donde queráis, hay uno que se llama... Solamente tenéis que descargar el que dice AutoBlem 1.00. Yo lo tengo aquí ya en descargas, ¿vale? En descargas lo tengo aquí. ¿Veis? Es este y ya lo he descomprimido aquí. ¿Ok? Lo que necesitamos ahora es pinchar nuestro USB. Yo lo tengo aquí. Simplemente clic derecho, formatear, ¿vale? Y muy importante, tiene que estar en FAT32 y la etiqueta de volumen tiene que ser Sony en mayúsculas, ¿vale? Muy importante, FAT32 y Sony. E iniciamos el formateo. Este paso no lo podéis saltar, ya que si no, no va a funcionar nada, ¿ok? Si no sabéis cómo formatear una unidad en FAT32, podéis buscar en Google, que seguramente encontraréis un montón de información. O sea, súper fácil. ¿Vale? Cerramos. Una vez tengamos nuestra unidad formateada, vamos a abrir la carpeta de AutoBlem 1.0.
y arrastraremos todos estos archivos. En este caso quitaremos la carpeta de RetroArch, ya que luego vendrá con el pack grande de Magnus. Y bueno, el pack de ROMs pues también lo podríamos quitar, no nos hace falta en este caso, ya que no hay nada, solamente carpetas vacías. Y arrastramos estas carpetas a la raíz de nuestra unidad. Señores, una vez haya terminado, cracks, ya habríamos terminado. Podemos cerrar esto y obviamente podemos irnos a nuestra consola. Y bueno, aquí os voy a enseñar cómo se conecta esto. Y además, repito, si vuestro USB ya detecta aquí, no hace falta que hagáis este paso. Directamente meted el pad de Marcus y ya está, así funciona. Yo tengo que hacer esto porque, como digo, este USB, el cual es el que me permite con espacio suficiente meter el pack, pues no funciona aquí. También podéis optar por este tipo de USBs pequeñitos, que son adaptadores para tarjetas microSD. También podrían valer para aquí. ¿Vale? En este caso, este tampoco funciona. Así que mi último recurso fue este. ¿Vale? Vamos a sacar ahora el cable de corriente. Vamos a pinchar el USB. ¿Vale? Y vamos a volver a pinchar, a darle corriente a nuestra máquina. ¿Vale? Y nada, cuando se encenga... Uy, mi idioma a veces es brutal, ¿eh? Tenemos ya el LED naranja, así que bueno, os pongo con la consola y aprieto el botón, campeones. Ahí estamos. Así veréis en todo momento lo que aparece en pantalla. Ahí estáis viendo, vamos a ver el logo aquí de Sony PlayStation. Tan bonito, tan mágico. Y tarde o temprano tiene que arrancar el USB. Vais a ver ahora, aparece esto y debería aparecer ya lo que es Auto Blend. ¿Vale? Veis, se queda negro un ratito, no os preocupéis. Simplemente sed pacientes, esperad. A veces tarda, dependiendo pues el USB. En este caso veo el USB que está parpadeando con una luz. Y ahí tenemos, como estáis viendo, al final ha booteado Auto Blend. Le damos a la X. No hay juegos, obviamente, porque no hemos puesto juegos ni nada. Tampoco le intentes dar a la opción de RetroArch porque hemos borrado la carpeta de RetroArch. No hay absolutamente nada. Aquí lo único que tenemos que darle es al Start para ir a Auto Blend. ¿Vale? Y aquí le daremos al Select. Una vez, le daremos otra vez al Select hasta que nos aparezcan estas opciones de aquí. Aquí buscaremos una que dice Kernel Installer AB Flash Kit. Le daremos aquí a la X, le daremos otra vez a la X. Nos aparecerá este símbolo del cianuro. Y aquí le daremos, muy importante, Full Backup al cuadrado. ¿Vale? Esto puede demorarse, pues, yo qué sé, un minutito o dos, ¿eh? Simplemente sed pacientes y esperad a que termine, cracks. Nada, señores, una vez terminado, saldrá automáticamente de este menú. Simplemente volvéis a entrar, ¿vale? Y ahora le daremos a la X, Flash Kernel. Le decimos confirmar y esto, pues bueno, va a flashear lo que tenga que flashear. Esto nos va a habilitar varias cosas y una de ellas, y muy importante, es que nos permitirá utilizar OTG, ¿vale? Así que nada, simplemente esperad y esperamos a que, como estáis viendo aquí, está actualizando el payload y la consola creo que se va a apagar, ¿vale? Como veis, se va a apagar la consola. Os pondré la consola para que la veáis. Está aquí todavía pues con esto parpadeando. Normalmente la consola se va a apagar por completo y se quedará con el LED naranja luego, ¿vale? Así que simplemente esperad, no pulséis nada, no toquéis ningún cable, ya que el proceso va a terminar solito. Ahí estáis viendo. Totalmente solo, transcurridos unos 40-50 segundos, se ha puesto todo esto. Ya podríamos sacar esto de aquí. Yo os recomiendo que este USB, que ahora tiene los archivos del backup y todo, que este USB es compatible para ponerlo aquí, que lo guardéis. Esto es como una llave de seguridad, básicamente. O si no, lo que podéis hacer, también os lo enseñaré ahora en el PC, podéis pasar lo que es un archivo que se ha generado al próximo USB, el cual ya aquí vais a meter el pack que hayáis descargado, en este caso el de Magnus RC. Así que vámonos a nuestra computadora, campeones.
Lo primero que voy a hacer es pinchar este USB que estaba puesto en la consola, que es este de aquí. Este no, ¿vale? Este ahora mismo no. Este es el que estaba en la consola. Como veis, se ha generado este archivo de aquí. ¿Ok? Yo, como os digo, de este USB lo guardaría como seguridad. Haría un zip y guardaría todo esto. En este caso he pinchado un segundo USB, que es este de aquí, que es el cual tiene, como veis, este archivo. Yo lo que he hecho es pasar este archivo aquí dentro, ¿vale? Que ya lo tengo, así que no hace falta que lo pase. ¿Vale? Que es lo que se ha generado, una copia de seguridad seguramente. Y, como veis, he puesto ya todos estos archivos. Son los que proporciona Marcus. Así que una vez descargado el torrent y deszipeado, tendréis estos archivos. Simplemente los arrastráis al USB nuevo o disco duro externo que queráis pinchar a través de OTG. Yo obviamente no lo enseño porque el pack pesa, se descomprime y tarda bastante en pasarse pues a la raíz del nuevo USB. Muy importante, el nuevo USB también tiene que estar formateado en FAT32 y la etiqueta Sony, igual que el primero. ¿De acuerdo? Y ya está, chicos. Simplemente ya podríamos sacar este nuevo USB y os lo enseño pues en la consola cómo se conectaría. Muy importante, quitamos el cable de corriente, solamente una vez esto, ¿eh? Ponemos lo que es el nuevo USB aquí, ¿vale? En este OTG se conectaría el cable de corriente en este OTG. No tiene por qué ser este OTG, ¿eh? Si encontráis otros por internet, Amazon, etcétera, pues os valen, ¿eh? Yo simplemente pillé este porque es pequeñito y bueno. Y conectamos todo aquí después, ¿vale? Y así os tendría que quedar. Una vez se ponga el LED naranja, os paso ya con la consola y la arranco. Arrancada. Si es la primera vez que instaláis un pack así grande, vais a ver que puede que tarde algunos segundos más de la cuenta en arrancar, ya que hay cantidad de cosas en el USB. Pero como habéis visto, súper mega rápido arrancado. A mí me ha arrancado más rápido porque obviamente yo ya había utilizado este pack, ¿vale? Y mi consola pues se ve que ya lo reconoce. Y el tema que os saldrá a vosotros no es este. Y como veis lo tengo en español. Para ponerlo en español es súper fácil. Le dais al Select, que es opciones. Vais a la sección de idioma y bueno, vais dándole a las flechitas hasta que ponga vuestro idioma de preferencia. Y listo, y el tema también yo os recomiendo este, el que tengo puesto, es muy bueno. Pero bueno, vais a tema, le vais dando a los botones de la derecha, izquierda, y bueno, hay un montón de temas. Hay algunos de retro que están bastante guapos. A mí sinceramente el que me gustó, que lo dejaré puesto, es el de 80s. Vale, este de aquí me gusta y simplemente le damos a la X aceptar una vez tengáis todo configurado. Y este es el estilo, ¿vale? Que queda guapísimo. Vamos a darle al Start para que veáis un poco la interfaz normal de aquí. Aquí estarían los juegos de PlayStation, ¿vale? Tanto los que vienen por defecto en la consola, ¿vale? Que si le dais ajustes, como veis aquí, los puedes deshabilitar, mostrar juegos internos. Yo lo tengo puesto, bueno, por defecto viene que se muestren. Y nada, aquí están todos los que entran en el pack, que son pocos, son creo que unos 12, le podéis añadir más si queréis. Y los de, bueno, como veis pone ahí candadito, USB os lo pone ahí, indica, ¿vale? Dónde está ubicado el juego, USB, PlayStation, ¿vale? Y bueno, aquí estarían todos ahora mismo. Los que metieron en este pack y los originales. Aquí, en los juegos de PlayStation, si vais aquí abajo, ajustes, ¿vale? Ajustes de juego, editar parámetros, hay opciones bastante guapas, como añadir Skyline si queréis, PitHack, en fin, podéis configurar aquí un poquito vuestro juego, ¿vale? Si gustáis. Luego aquí, si le damos a los juegos, si le damos al Select, vamos a, bueno, nos muestra juegos de Atari. Al Select, si le damos otra vez al Select, nos muestran ports y apps de videojuegos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el port de Super Mario. Aquí podéis ejecutar cualquier cosita, ¿vale? Aquí están los ajustes de AutoBlem, el kernel de AutoBlem y algunas cosas más. Aquí si le damos al L2 y al Select, nos lleva a este menú. Si le damos al Select y luego Select L2, creo que era L2 o Select, no me acuerdo cómo era exactamente el combo. Pero hay un combo
que te permite ver toda la lista de juegos. Vale. A veces funciona y a veces no. Select más L2. Y te lleva a la lista de, bueno, videojuegos estos. Que aquí puedes ver todas las listas que hay creadas. Por ejemplo, yo que sé, vas para abajo, Nintendo Game Boy. Como veis, tienes toda la lista. Si le das otra vez al Select L2, podéis elegir, yo que sé, los juegos que vosotros queráis. ¿Vale? Y bueno, se ve bastante bien la interfaz. ¿Vale? L2 Select te lleva otra vez a las listas de juegos. La verdad que es fantástico. Podéis aquí pues abrir las listas que queráis. Y hay un montón de juegos y cada juego que ejecutéis están sus propios overlays y todo puesto, ¿vale? A mí personalmente me gusta, bueno, si queréis, podéis ejecutar también lo que es RetroArch, ¿vale? Si vais a la página principal, a mí me pone ya EmulStation porque lo tengo cambiado, pero ahí os pondrá a vosotros RetroArch. También podéis entrar desde aquí, le dais a Select y vais a la E de EmulStation, le dais a la X, ¿vale? Y bueno, aquí tardará un pelín. Y como veis, leerá un poco lo que son todas las listas de videojuegos y tal. A mí, personalmente, la vista y esto me gusta mucho más, EmulStation, que desde el propio RetroArch. Dejadme aquí en los comentarios qué os gusta a vosotros más. Si la interfaz o el frontend basado en EmulStation o directamente desde RetroArch. Fijaros. Parece súper mega bonito esta interfaz. Y aquí pues tenéis todos los juegos con su pequeña descripción. En este caso, obviamente, es un pack pues que justamente están los textos, bueno, las descripciones en inglés, pero bueno, no pasa absolutamente nada, ¿eh? Tú ejecutas un juego y funciona esto de maravilla. Como veis, cada juego tiene su propio overlay. Ahora, si justamente en un juego falta algún overlay, es bastante sencillo, ¿eh? Start y Select al mismo tiempo. Vais donde dice One Screen Overlay, porque a mí me ha pasado, en algunos juegos no había overlay, y vais a Overlay Presets, ¿vale? Y vais a Game Bezels, vais al sistema, en este caso Game Boy, y era el Kirby. Pues vamos al R1 hasta la K. Creo que llama aquí, ¿vale? Y Kirby. Y seleccionaríais el overlay. Una vez puesto, yo no lo hago porque ya estaba puesto en este caso, una vez puesto, pero obviamente iríais donde dice Overrides, que serían las personalizaciones, y le daríais a Save Game Overrides. Y ya está, ¿vale? Y ya tendríais pues, todo súper mega preconfigurado. Así que está francamente bien, es muy bonito. Para salir del juego, obviamente, pues Start y Set al mismo tiempo. Y le dais a Close Content, o si queréis salir automáticamente de donde están todos los juegos, pues Quit RetroArch. Y os volverá aquí al menú de, bueno, donde están todo el material. Y esto es una puñetera locura, gente. La verdad que es muy bonita, esta interfaz es bonitísima. Y hasta aquí el vídeo, capitanes. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, cualquier comentario, pues ya sabéis, es bienvenido. Y que tengáis un buen día, nos vemos en el próximo vídeo, campeones.